Muy buenas tardes, queridos hermanos. Como decía mi esposa, un regalo del Señor poder estar con vosotros estos días y con nuestros queridos amigos y conocer al pastor Humberto, a Esther, su esposa. Es un verdadero placer compartir ayer con el pastor Juan Carlos y con todos vosotros en esta tarde. Yo quiero ir a la palabra del Señor directamente y quiero compartir con vosotros el pan con el que el Señor me ha alimentado. Del momento que he recibido el desafío de compartir la palabra del Señor con vosotros, he estado inquietado por el Señor con una palabra que se ha ido gestando poco a poco en mi corazón. ¿Y cuántas mamás hay aquí? Mamás que han atravesado el proceso de la gestación, de dar a luz. Bueno, los pastores tenemos algo bastante semejante con las mujeres, porque no sé cómo ocurre con otros, pero en mi caso, cada predicación a veces se parece bastante a un parto. Y en este caso así ha sido, pero quisiera invitaros por un minuto antes de ir a la palabra del Señor que oráramos una vez más y pidiéramos al Espíritu Santo de Dios que nos ministre. Amén. Señor, te damos muchas gracias por la bendición de estar congregados en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, como recién decía Noemí, tú eres el centro de todo, aquel por quien y para quien son todas las cosas. Y en esta tarde quiero pedir tu gracia, tu asistencia para compartir. Tú sabes de mi fragilidad y de mi debilidad y sabes también del anhelo que todos los que estamos en este lugar tenemos de oír tu voz. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. He titulado el mensaje que quiero compartir con vosotros El hilo dorado del avivamiento. El hilo dorado del avivamiento. ¿Qué es y a quién nos conduce un verdadero avivamiento? Toda la Escritura, absolutamente toda la Escritura, está atravesada por un hilo, una fibra de oro que la recorre de extremo a extremo, mediante el cual encontramos un Dios amoroso, un Dios fiel, un Dios eterno, buscando reiterativamente compartir su vida, vivificar a su creación. La Biblia es la historia de un creador en procura de una criatura, de su creación, que insistimos, necia y alocadamente, en ir en busca de nuestras propias cisternas rotas, nuestros propios ídolos, nuestros propios dioses. Toda la Escritura está atravesada por esa intención de Dios de comunicarnos, compartirnos su vida. La Biblia comienza hablando de avivamiento. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 es el protoevangelio del avivamiento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los teólogos nos explican que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay una crisis, hay un abismo. Se produce la caída del ser angelical, la rebelión. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Un Dios perfecto, un Dios amoroso, un Dios creativo, un Dios infinitamente inteligente, no puede crear caos y desorden. En nuestra rebelión, en nuestro pecado, y es el pecado lo que ocasiona caos y desorden. Por eso digo que en Génesis capítulo 1, la Biblia comienza hablando de avivamiento. Es ese Dios creador de vida
que frente al caos, al desorden, viene a impartir vida, a comunicar vida. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este primer registro nos marca este inicio de este hilo dorado, de este propósito intencional de Dios de compartir vida, de avivarnos. Cada avivamiento registrado en el Antiguo Testamento señala hacia aquel que es el verdadero avivamiento, Jesucristo. Cada avivamiento en el Antiguo Testamento señala hacia aquel que es el verdadero avivador, el Espíritu Santo que viene a revelarnos a Jesucristo. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de avivamiento? ¿Qué entendemos por avivamiento? ¿Qué buscamos cuando decimos buscar avivamiento? ¿Se ajusta mi idea de avivamiento a la idea que Dios tiene de avivamiento? A lo que Dios llama avivamiento, a lo que Dios entiende por avivar nuestras vidas. Yo quiero proponeros en esta tarde acercarnos a este asunto y decir que toda la Escritura es el registro de un Dios que busca conducirnos a la verdadera fuente de vida. La historia del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, no son otra cosa sino el registro de este Dios dador de vida, este Dios que ha compartido su vida con el ser humano, que está intentando revelarse al ser humano, buscar, levantar hombres, familias, un pueblo que fuera canal de comunicación a todos los pueblos de la tierra, de ese Dios que es el único capaz de dar vida. El Pentateuco nos habla de esto. Josué y Jueces, libros históricos, registran este proceso constante, sinusoidal, esta constante subida y bajada, procesos oscilatorios, círculos viciosos, reiteraciones de pecado, injusticia, apostasía, arrepentimiento, bondad de Dios, Dios levantando hombres y mujeres, avivando a su pueblo una y otra vez, y el ser humano reiterando su intención de buscar en otros lugares aquello que solamente Jesucristo puede dar. En tiempos de Samuel, es que el pueblo experimenta lo que podríamos llamar, y probablemente si habéis estado analizando, como entiendo que así habéis hecho, los distintos avivamientos a lo largo de la historia, es tan interesante, podríamos llamar el tiempo de Samuel como el tiempo del primer avivamiento del Antiguo Testamento. En un contexto de desidia, en un contexto triste, en un contexto penoso, de abandono, de pecado, de decadencia moral, política, religiosa, en todos los sentidos, Dios levanta un Samuel, un niño Samuel. Y el registro bíblico nos dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Versículo 3 dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. ¿Cuántos en esta tarde pueden decir, también Señor, yo me uno a la respuesta de Samuel, yo quiero ser también un heme aquí? Amén. Hermanos, en tiempo de Samuel se experimenta una verdadera revolución, una revolución de avivamiento. Es en tiempo de Samuel. Samuel fue el último juez, el último profeta el último juez y el primer profeta, y aquel que funda la escuela de los profetas. Hay una intencionalidad, y la palabra de Dios recorría toda la nación, y jóvenes se sumaban al ministerio y al compromiso de ser voceros, portavoces de la comunicación gloriosa de la palabra del Señor. El pueblo experimenta una vuelta hacia Dios. Todos los libros históricos continúan registrando distintos momentos de avivamiento, visitaciones, intenciones de este Dios que en ese hilo dorado está recorriendo el antiguo pacto y visitando a su pueblo
por misericordia en distintos momentos. Y así es como nosotros podemos llegar a Ezequías, al rey Ezequías. El rey Ezequías, y estoy haciendo referencia a Primera de Crónicas, capítulo 29 en adelante, Segunda de Reyes también. Ezequías promueve un avivamiento también en un contexto de desidia, en un contexto de pecado, en un contexto de abandono. Todos nosotros sabemos de este tipo de realidades, de escenarios que nos rodean: desidia, abandono, alejamiento. Dios levanta un Ezequías. Dice la palabra del Señor, fijaros qué bonito el registro de la Escritura. Es Dios que está una vez más tomando la iniciativa de venir al encuentro del hombre para recuperarlo. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Voy a leer solo algunos versículos. Me gustaría tener tiempo para que leyéramos juntos todos estos registros bíblicos porque tienen tanta riqueza para nosotros. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, desidia, abandono, pecado, porque vuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Versículo 11, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Es gloriosa la palabra del Señor, reenfocando, reorientando, redirigiendo, recuperando a su pueblo en la dirección de estar conectados a aquel que es la fuente de vida y el comunicador de vida a toda la humanidad. Lamentablemente, 100 años más tarde, en tiempos del rey Josías, es necesario nuevamente otro avivamiento, otra vuelta al Señor. Y en este caso, la situación era todavía muchísimo peor que en tiempos de Ezequías. La palabra del Señor nos cuenta que de forma prácticamente casual, es triste, es penoso ver en las Escrituras el registro de que de forma prácticamente casual recuperan de entre los escombros los libros de la ley. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Versículo 16. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. 20. Y mandó diciendo... Versículo 21, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Versículo 29, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová. Y más adelante, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Lamentablemente, el pueblo nuevamente cae en pecado, en desidia. Dios cumple su sentencia de justicia y el pueblo es llevado en cautividad a Babilonia. Pero una vez más,
Fijaros qué interesante, me parece tan conmovedor. Una vez más, este Dios que está procurando venir en busca de su creación y está moviendo cielo y tierra, incluso poderes, imperios, personajes paganos, como por ejemplo el rey Ciro. Una vez más, Dios interviene y allí llegamos a todo este periodo del post-exilio. Tenemos registrados en libros de la Biblia como Esdras, Ageo, Nehemías, Habacuc, Esther y Malaquías. Todo este escenario. En este periodo ya Habacuc había proclamado en tiempos de exilio, en tiempos de lejanía, de abandono, había proclamado aquella preciosa oración que encontramos en Habacuc capítulo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de la ira, acuérdate de tu misericordia. Hay un Dios queriendo venir a comunicar su vida. Y hay hombres y mujeres que están clamando por un avivamiento. Y Dios oye y Dios escucha. Porque Dios es Dios que aviva, que vigoriza, que despierta. Antes del exilio, ya el profeta Jeremías había profetizado y había dicho, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, avivamiento, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y aquí nos encontramos, hermanos, nuevamente en un escenario de avivamiento. Esdras capítulo 1, versículos 1 y 2 registran el cumplimiento de esa profecía que Dios había dado 70 años antes por medio del profeta Jeremías. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esta escritura tiene un peso extraordinario. Lo primero que se restaura en tiempo de Esdras, y que estaba en ruina hasta entonces, es el altar. Lo primero que es restaurado es el altar, contra toda lógica, porque ningún pueblo, ninguna nación que está en un proceso de volver a recuperar la tierra de la cual había sido desposeída, rodeada de enemigos a todo su alrededor, lo que hace es, en primer lugar, restaurar el altar y el culto. Pero el pueblo de Dios sí, porque entiende que esto es prioritario. Lo primero que hace Esdras es restaurar el altar. A continuación restaura los cimientos del templo. No tenemos tiempo para detenernos en el análisis de la profundidad que encierra toda esta simbología, todo lo que representa en este proceso de restauración. ¿Y qué ocurre a continuación? Ocurre lo que ocurre siempre frente a los moveres de Dios, y cuando Dios quiere avivar su obra, se levanta el enemigo, se paraliza la obra. Hay siempre protagonistas del avivamiento y también hay antagonistas del avivamiento. Todos los que estaban allí estaban intentando frenar la obra de Dios, pero hermanos, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nada puede frenar y detener lo que viene de parte del Señor. El hilo de avivamientos que recorre el Antiguo Testamento tiene un denominador común y es la palabra de Dios. En todos ellos, la palabra de Dios ocupa un lugar central, es el desencadenante. Es el esperma, es la inseminación de la idea, el pensamiento, la voluntad, el criterio y la potencia que viene de parte de Dios para movernos en la dirección de aquello que Él quiere engendrar. La palabra de Dios. Avivamiento y palabra de Dios
son inseparables. Se restablece el culto y se celebra la Pascua. Y hermanos, no nos confundamos. Cuando hablamos de avivamientos no estamos hablando simplemente de algo que afecta a nuestro tiempo y espacio, a nuestras propias necesidades. Cuando hablamos de avivamiento estamos hablando de aquel que es la fuente, el origen, el autor y la respuesta de todo avivamiento, y es Jesucristo. Es aquel a quien señalan todos los avivamientos. Todos los altares del Antiguo Testamento señalan al único y verdadero altar. Aquel altar que se iba a levantar en el Gólgota, en el Calvario, Jesucristo entregando su vida por amor de nosotros. Avivamiento y palabra están estrechamente relacionados. Por eso reitero que todos los altares del Antiguo Testamento señalan al verdadero altar. Llegamos así a Jesús, el verdadero avivamiento. Hermanos, en Jesús confluyen todos los ríos de avivamiento. En Jesús encontramos la máxima expresión de la comunicación de vida de parte de Dios para el ser humano. Todos los intentos de Dios de transmitir su vida a su creación se expresan con luz meridiana y radiante en Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 18, declara algo extraordinario. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La imagen más nítida, la imagen más lúcida, la imagen más brillante, el testimonio más evidente de ese Dios que tiene la intención de comunicarnos vida, la encontramos en Jesucristo. Y solamente vinculados a Jesucristo, el Verbo encarnado, la palabra encarnada, es que nosotros podemos recibir esa vida. El Hijo que está en el seno del Padre se observa de una manera preciosa. Juan, el apóstol, aquel que estuvo de forma tan estrecha y tan cerca del corazón del Señor. En Juan capítulo 13, versículo 25, se registra el mismo Juan un detalle que podría pasarnos desapercibido y es tan precioso, y a mí me hace rememorar esta declaración que le hace en el capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 13, 25 dice que Juan estaba recostado en el seno del Maestro. Es algo así como si Juan estaba emulando lo mismo que había recibido, la misma revelación cuando él declara ungido por el Espíritu Santo y se registra la declaración de Juan a Dios nadie, el unigénito Hijo que estaba en el seno, en el pecho, recostado en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Y este mismo Juan, este discípulo, nos está invitando a todos nosotros a también entrar en este ámbito de profunda intimidad con aquel que es la palabra encarnada, el Verbo encarnado, la comunicación más nítida de la gloria de Dios que podemos contemplar en la faz de Jesucristo. Hermanos, nosotros necesitamos una revelación cada vez más nítida y más profunda de aquello a lo cual el Señor llama avivamiento. Y lo que Juan nos está diciendo es que Jesús es la exégesis de Dios. Él le ha dado a conocer, la palabra que se utiliza Él es exégesis, Él ha explicado, Él lo ha hecho comprensible. Él es Jesús el que hace a Dios inteligible. Es Jesús el que se nos presenta. Mateo lo dice en otras palabras. Él llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y aquí la palabra que utiliza también es preciosa. La palabra aquí es hermenéutica. El Dios que hace hermenéutica con el ser humano, el Dios que se traduce, el Dios que se comunica, el Dios que se hace inteligible, el Dios que se hace cercano, comprensible, lo encontramos en Jesucristo y Él viene a avivarnos. Hermanos, Jesús es el Dios que se traduce, el Dios que se hace comprensible. El avivamiento al cual el Señor quiere llevarnos,
es un avivamiento tal que levante a su iglesia de manera tal que se haga comprensible, inteligible, leíble, visible, palpable para todas las personas que están a su alrededor. Ayer el pastor Juan Carlos nos hablaba de esta realidad en la que vive el ser humano cuando le da las espaldas a Dios, a tientas, a ciegas, una vida sensual, movida por lo sensual. Y vio que era agradable a sus ojos, era dulce al paladar. Ese ámbito de sensualidad, ese ámbito es en el que el ser humano vive instalado. Nosotros necesitamos que Dios nos dé de su gracia para hacer visible la persona de Jesucristo con la unción del Espíritu Santo de Dios a todos los que están a nuestro alrededor. A esta España, a esta Europa despistada, confundida, afligida, dolida, buscando en cisternas rotas la satisfacción de su corazón, cuando solamente Jesucristo, la palabra, el verbo encarnado, es el que tiene vida para comunicar, vida con mayúsculas, vida eterna. Así como no podemos separar avivamiento de palabra de Dios, tampoco podemos separar palabra de Dios de Jesucristo. Así como no podemos separar avivamiento de palabra de Dios, no podemos separar palabra de Dios de Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra encarnada. Y un discípulo de Jesucristo no está llamado a nada menos que no sea encarnar al verbo, encarnar la palabra. Vosotros habéis elegido como versículo lema de este retiro Hebreos capítulo 4, versículo 12, precioso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y justamente el mismo libro de Hebreos comienza haciendo esta declaración gloriosa, hermanos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo a sí mismo el universo. Jesucristo es la palabra de Dios, la comunicación de Dios. El Evangelio de Juan, algunos lo llaman el Génesis del Nuevo Testamento, porque comienza de manera similar, en el principio. Y habla de esto, en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Palabra, verbo, avivamiento. Las Escrituras nos revelan al revelador de Dios, a Jesucristo. Y Juan finaliza su libro, prácticamente ya finalizando su libro, Juan capítulo 20, versículo 31, dice cuál es la finalidad de su libro, y yo entiendo que nos da una pauta para hacer, es una clave, es una llave para abordar las Escrituras, una llave saludable, una clave hermenéutica para abordar la lectura de las Escrituras. Dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31. Pero recordemos, hermanos, para Juan creer es estar unido a. Para Juan creer no es un acto intelectual, no es un acto meramente cognitivo.
Para Juan, creer implica una transferencia de confianza. Para Juan, creer implica un proceso de absoluto y radical descentramiento de yo y mi vida a Jesucristo, el único y verdadero avivador, la fuente de vida para todo ser humano. Jesucristo, el deseado de todas las naciones. En tiempos de Ageo, en el último y gran avivamiento del Antiguo Testamento, encontramos ese proceso en solamente 15 semanas. Este pueblo que por 15 años había abandonado la reconstrucción del templo, pero no había abandonado la reconstrucción de sus propios templos. Vuestras casas están artesonadas. Vosotros decís, todavía no ha llegado el tiempo de reedificar la casa del Señor. Y la palabra del Señor hace referencia a 3 aspectos que aluden a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Estáis sin grano, sin pan. Estáis sin vino. Estáis sin aceite. Toda la Escritura, todas las cosas que antes se han escrito señalan a Jesucristo, señalan al verdadero altar, señalan al verdadero avivador. Pan, vino, aceite. La obra de Cristo, yo soy el pan que descendió del cielo. Vino, alegría. Lo que ocurre es que antes de convertirse en fuente de alegría, fue para Jesús causa de sufrimiento, y Él dio hasta la última gota de su sangre por nosotros. Y yo no sé por qué idea nosotros a veces pensamos que en nuestro caso puede ser diferente. Pero las palabras de Jesús, el gran avivador, siguen estando vigentes. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía y de este evangelio, la hallará. Aquel que da vida y vida abundante es Jesucristo. Es muy interesante, volviendo a Juan, es muy interesante, hacía solamente este paréntesis haciendo referencia a esa casa que necesitaba ser restaurada y reconstruida, y evidentemente no está hablando todos los altares, todos los templos construidos en el Antiguo Testamento, todos los sistemas sacrificiales. Al único lugar al cual señalan es a Jesucristo y a su obra. No hay gloria en ningún templo humano, no hay gloria en ninguna casa humana. En el único lugar donde hay gloria es en el rostro de Jesucristo. Después de la cuarta señal, vosotros sabéis, el Evangelio de Juan estructura todo su libro a partir de este concepto, esta perfección, del número 7. Y hay 7 señales que Juan llama semión, señales. Y una señal tiene valor y tiene sentido en la medida que señala al lugar al cual señala. La señal en sí no tiene ningún valor más que el de orientar, dirigir, contribuir, guiar, promocionar a aquello a lo cual señala. Cuando nosotros vamos en la carretera y de pronto estamos acercándonos a una ciudad y vemos que faltan 100 kilómetros para llegar a esa ciudad, nadie dice, ¡ay, qué alegría que tengo!, y se queda abrazado al poste que señala el cartel de que estamos llegando a esa ciudad. Sin embargo, nosotros, frente a las señales, nos deslumbramos, nos perdemos. Juan señala 4 señales. Lo llamamos milagro, mal hacemos. Son señales.
En la cuarta señal se produce la multiplicación de la alimentación de los 5.000. Se produce una conversación sumamente incómoda, sumamente contrariadora. No sé si existe esa palabra, pero me entendéis lo que quiero decir. Provocadora, si me queréis, si podemos decir. Juan capítulo 6 registra la palabra del Señor, que después de Jesús haber multiplicado el pan, alimentado a la gente, va al otro lado del mar y la gente recorre cuando se entera y llega allí, y hallando al otro lado del mar, ves Juan capítulo 6, versículo 25, dice, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Recordáis lo que mencionamos antes? Para Juan, creer es transferir mi confianza, es estar unido a. Para Juan, creer no es un mero acto intelectivo. Para Juan, creer es un acto radical de descentramiento y de transferencia de confianza. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron en el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pasemos al versículo 53. Pasemos al versículo 53. Jesús les dijo, de cierto, este doble amén caracteriza, amén, caracteriza también a Juan. Y cuando hay un desierto, pues ponte el cinturón. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Permitidme, y ya quiero ir concluyendo, con dos figuras. No podemos desvincular, hemos dicho, avivamiento de palabra. Y no podemos desvincular palabra de Jesucristo, porque Él es la palabra encarnada. Hay de sobra registro bíblico. Jesús denunció y les dijo a los judíos, vosotros no me entendéis, y no solo eso, vosotros queréis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hermanos, la primera figura que quiero plantearos para terminar es que la palabra de Dios
el Verbo, la revelación de Jesucristo, la vida de Cristo, la palabra de Dios, la Biblia, no es para leerla y tomar nota. La palabra de Dios, la Biblia, es para leerla con cuchillo y tenedor. La palabra de Dios es para leerla, si quieres, con una servilleta de tela. Es para asimilarla, para comerla. Las palabras de Jesús son verdadera comida y bebida. O comemos la carne y sangre de Jesús, o nos nutrimos de su vida, o estamos muertos. Podemos buscar toda clase de avivamiento, pero o nos alimentamos, o Cristo es mi alimento, o Cristo es mi camino. Ayer la palabra preciosa nos hablaba de esta figura, esta posibilidad, estar al lado del camino o estar en el camino. Hoy quiero decirte, yo creo que el camino quiere estar en ti y en mí. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ha de estar en nosotros. Descentramiento, cambio radical. La vida de Jesucristo en nosotros. Lo que el mundo necesita hoy es una iglesia en la cual la vida de Jesucristo esté viva entre aquellos que lo proclaman. Entre aquellos que dicen creer en Jesucristo. Jeremías capítulo 15, Ezequiel capítulo 3, el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 10 nos lo recuerdan y nos lo dicen a los gritos. La palabra de Dios es para comerla. Es para asimilarla, es para metabolizarla, es para que la vida de Cristo nos modifique por entero, es para que el camino se nos meta dentro, es para que nosotros vivamos vinculados al único que es la fuente de vida abundante a partir de un proceso de asimilación, de metamorfosis, de integración de la palabra de Dios. Hermanos, tú y yo necesitamos permanentemente leer la palabra de Dios con cuchillo y tenedor. Metabolizar la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se metaboliza, se traduce en vida de amor, en vida de renuncia, en vida de entrega, en misiones, en justicia social, en evangelismo, en gloria de Dios, en armonía, en restauración. La palabra de Dios es para metabolizarla. Que Dios nos dé de su gracia. El gran predicador Martin Lloyd-Jones le escribe una carta a su hija, gran predicador, promotor de un tremendo avivamiento en Escocia. Y él escribe a su hija, cuando yo predico, veo mucha convicción, pero le pido a Dios que por medio de su Espíritu Santo haya constricción. Convicción sin constricción. A lo único que nos lleva es a asentir. Y sabes, a veces yo le digo a los hermanos un poco en mi congregación, en términos un poco provocador y un poco irónico, sanamente y con todo el cariño del mundo. Digo, hay alguien que es el primer creyente de todos y además tiembla. Y tú sabes quién es. No basta estar convencidos. Podemos estar convencidos de la palabra de Dios, el verbo, el avivamiento que Dios quiere traer a nuestras vidas, viene a partir de allí. La última figura que quiero presentaros, la palabra de Dios, Jesucristo, es el modelo perfecto de aquel que nos invita a entrar en un término que a mí me gusta mucho, descubrí hace un tiempo y a veces lo he compartido con los hermanos, perijoresis, esta palabreja rara. Fue una palabra acuñada por los padres capadocios. Nosotros somos herederos de una preciosa tradición de hombres y mujeres que vivieron la fe antes de nosotros, ¿sí o no?
Lamentablemente, a veces hay determinados sectores del cristianismo que se han apropiado de determinadas herencias que son comunes a todo seguidor genuino de Jesucristo. Los padres de la iglesia, los padres apostólicos fueron justamente los líderes de las comunidades de fe que fueron discípulos de los apóstoles. Pero los padres de la iglesia fueron los que sucedieron a estos. Y hubo un momento en el que la iglesia entró en una tremenda decadencia y degradación. Cuando la iglesia se institucionalizó, cuando la iglesia se vinculó a los poderes establecidos, cayó en desgracia. Cayó en pecado, cayó en complicidades obscenas, llegando al extremo de la Edad Media. Pasado mañana vamos a celebrar y celebramos 31 de octubre, el Día de la Reforma, en la que una vez más la palabra de Dios trajo un avivamiento, porque ese monje entendió por la revelación de Dios que somos justificados no por obras sino por gracia. Solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Él la gloria. Los padres capadocios fueron monjes que en medio de esa corrupción optaron por aislarse y se conocen así como los padres del desierto, porque para mantener su discipulado, su seguimiento a Jesucristo, ellos tomaron la decisión radical de desvincularse de estos poderes corruptos establecidos. Y ellos acuñan un término, ellos al hablar de la Trinidad hablan de ese término perijoresis, que significa la danza de la Trinidad. La danza de la Trinidad. Esa vinculación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Avivamiento, quiero decirte, avivamiento es entrar en la danza de la Trinidad. ¿Qué querían decir ellos cuando hablaban de estos conceptos? A mí me bendice esta idea. A mí me bendice esta idea. A mí me ayuda a entender un poquito más lo complejo, lo infinitamente misterioso de la mente de Dios que nos ha sido revelado. De la misma manera que la palabra Trinidad tampoco está en el Nuevo Testamento, ese concepto de la danza de la Trinidad me ayuda a acercarme a esa dinámica en la que en la Trinidad se da una coexistencia de permanente descentramiento. El Padre promueve al Hijo, el Hijo promueve al Espíritu Santo, el Espíritu Santo promueve al Hijo y al Padre. Ninguno vive para sí y lo vemos claramente en Jesús. Jesús vivió. El avivador nos invita, el avivador te invita a ti y me invita a mí. Vivir en avivamiento es entrar en la dinámica de la danza de la Trinidad. Cuando yo era chico me crié en una iglesia tremendamente legalista y básicamente todo era pecado. Era más fácil hacer la lista de lo que no era pecado que la lista. Bailar era pecado. Y a mí me da una pena porque veo bailar, me gustaría saber bailar y no sé bailar. Ni en los cultos, cuando se ponen a saltar y todo esto, yo me pongo acá, ¿qué voy a hacer? No sé, ¿no? Esa danza, para bailar hay que moverse del lugar de donde tú estás a fin de ir al lugar donde está el otro. Es descentramiento, es salir de tu eje, es salir de tu centro, es abandonarte, es abandonar tu propia seguridad, es buscar el bien del otro. Hermanos, qué diferente serían los matrimonios si además de haber bailado el vals el día de su casamiento, bailaran realmente en el alma y en el corazón y en el espíritu el uno en torno al otro. Pero a veces nosotros lo que queremos es que los demás bailen alrededor nuestro. ¿Sí o no? Qué distinta la figura gloriosa que encontramos en Jesucristo. Jesús es la representación de aquel que bailó la danza de la Trinidad. Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto, el doble amén, os digo, no puede el Hijo hacer
nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. El Hijo enfocado en el Padre, en comunión con el Padre. Danza, avivamiento, vivir en torno al otro. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y podríamos citar muchísimos versículos que vosotros sabéis bien, cómo Jesús, Él tomará de lo que es mío y os lo hará saber. Hay una dinámica, a veces representamos la Trinidad como un triángulo. A mí me parece que sería más propio hacerlo como un círculo en el que hay una dinámica de interpromoción, de descentramiento, de búsqueda del bien del otro. Hermanos, entrar en la danza de la Trinidad es vivir descentrados de nosotros mismos para vivir para el Señor y para el prójimo. Estamos hablando en estos días y estamos acercándonos al avivamiento. Hablar de avivamiento. Avivamiento es hablar de Jesucristo. Mira, yo no sé por qué motivo en el imaginario teológico nosotros hemos situado en este nivel la obra de Cristo en la cruz del Calvario y en este nivel el Pentecostés. No sé por qué, pero yo concibo que el Dios eterno y creador que sigue tejiendo este hilo dorado, sigue queriendo promocionar, promover, y cuando vino el Pentecostés, Dios Espíritu Santo no es menos que Dios Hijo y Dios Padre. Los tres son coexistentes, coiguales. El avivador, la fuente de vida, el único que da vida al ser humano, sigue actuando en la historia de la humanidad. Y la palabra de Dios dice que un día toda lengua confesará y toda rodilla se va a postrar y van a reconocer que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Avivamiento. Hay tanta riqueza. Hermano, hermana, yo quisiera ya finalizar diciéndote, no busques, no te deslumbres con las señales, no busques las señales. Mira a quién señalan las señales. Vinculémonos a aquel que es la fuente de vida y vida eterna. Dejemos que el Espíritu de Dios encienda con las llamas del altar del aposento alto nuestros corazones para que la luz de Cristo brille en nuestra España. Hermano, hermana, Dios te ha traído a esta tierra con un propósito, con el propósito no de bendecirte, de llenar tus bolsillos, de que lo pases bien. Esos son accidentes. Si yo os contara, Dios a mí me ha sorprendido, a mi esposa, nos ha sorprendido, nos ha bendecido a mano llena. Me ha tapado la boca. Yo soy hijo de pastor y yo vi sufrir tanto a mi papá que de niño decía yo, lo último que voy a hacer en la vida es pastor. Hasta que un día, después de andar haciendo el tonto en mi habitación, solo, encerrado, empecé a cantar canciones de cualquier cosa. De Charly García, algún argentino que esté por aquí sabrá de qué individuo estoy hablando. Se me acabó el repertorio y empecé a recordar canciones de mi infancia. Y empecé a cantar aquel coro que dice: es la vida de mi alma, es Cristo, mi Cristo, y el Espíritu de Dios llenó esa habitación. Y me dijo: Dani, ¿no te das cuenta que la única fuente de vida con mayúsculas soy yo?
Y me cayó la ficha. Entendí. Y dije, Señor, yo hasta ahora te recibí como mi Salvador. Yo quería las señales, el beneficio. No soy tonto. Yo, si hay una eternidad, me quiero ir al cielo. Pero mientras tanto voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. Y ese día en mi cama reconocí a Jesucristo como mi Señor. Experimenté un avivamiento. A lo largo de estos años, el Señor me ha tapado la boca frente a estos temores que decía de lo que vi en mi padre, de sufrimientos, de aflicciones, de una manera tan extraordinaria. Por eso cuando digo esto, porque cuando dije recién, Dios no te trajo aquí para bendecirte. Hermano, Dios te trajo aquí para algo mucho más grande que bendecirte. Dios te ha traído aquí, Dios te ha traído a esta tierra, Dios te ha sembrado en esta tierra para resplandecer con la gloria de Dios, para brillar con la luz de Cristo, para amar con el amor de Dios, para dar tu vida hasta la última. Cuando la Biblia dice que Jesucristo dio su sangre, lo que está diciendo es que dio hasta la última gota de su vida. El apóstol Pablo dio su vida. Nosotros a veces queremos avivamiento y queremos cumplir lo que dice el dicho español: nadar y guardar la ropa. El que se tira al agua a nadar, la ropa se le va a mojar. El avivamiento que Dios te quiere dar implica renunciar a tu propia vida, morir a tu propia vida, a tus sueños, entregar tu vida en el altar del Señor Jesucristo para que la vida de Él brille a través tuya. Tú quieres un buen matrimonio, quieres un buen ministerio, quieres una buena amistad. Te va a costar sangre, sudor y lágrimas. Toda la vida te va a costar. Que quiera ganar su vida, que quiera retener su vida para sí, no puede recibir la vida de Dios. Yo te invito a levantarte, a ponerte sobre tus pies, y tal vez puedes abrir tus manos delante del Señor y decirle: Señor, yo necesito ser avivado por ti, necesito comerte a ti, necesito que tu vida se metabolice. Necesito que tu vida me modifique, me sane, me restaure, me limpie, me haga nuevo. Díselo al Señor, díselo al Señor, díselo en tus propias palabras. Este es un lugar y un momento santo, es un momento de altar. Y ese altar que tú estás levantando es un altar que te acerca al único y verdadero, al altar con mayúsculas. El altar en el que Jesucristo dio su vida por ti. Hay poder de resurrección, hay poder de vida, vida nueva.